Ha llegado una vez más la bendita fiesta de otoño del Día de Expiación. Buenos días. Espero que reciban muchas bendiciones a través de las fiestas. Hoy, en la gran asamblea del Día de Expiación, recordemos todos nuestros pecados. Mediante esta fiesta, espero que todos demos gracias al Padre y a la Madre Celestiales por su sacrificio y su gracia, y por la manera en que han llevado la carga de nuestros pecados para redimirnos de nuestro gran pecado imperdonable. Por eso, ofrezcamos correctamente una oración de arrepentimiento a Dios para la expiación de nuestros pecados en este día de expiación, a fin de que se cumpla la obra del completo arrepentimiento que es aceptable ante Dios como el sacrificio de Abel. Mediante la bendición del Espíritu Santo de la lluvia tardía, prediquemos correctamente la verdad de vida a toda la humanidad. Haciendo esto, creo que la gran obra de adelantar el día en que el Padre venga a la tierra se cumplirá con seguridad. La Madre ora por nosotros y por el perdón de nuestros pecados. Como sus hijos, debemos convertirnos en los que nunca más cometan pecados para que las oraciones de la Madre no sean en vano. Dios nos concederá la bendición del Espíritu Santo de la lluvia tardía cuando seamos santos y puros. Espero que juntos pidamos esta bendición arrepintiéndonos y pidiendo el perdón de pecados. Hoy, como el pueblo de las fiestas, debemos ver el origen, la ceremonia y el significado de la fiesta del día de expiación. Según el calendario sagrado, el día de expiación debe celebrarse el 10º día del 7º mes. ¿Qué ocurrió antes del 10º día del 7º mes? Cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir las primeras tablas que contenían los 10 mandamientos, permaneció allí durante 40 días. Ayunó 40 días, sin comer pan ni beber agua. Y Dios le dio los 10 mandamientos mediante una ceremonia muy preciosa. Sin embargo, al pie del monte, los israelitas comenzaron a pensar: ya que nuestro líder subió al monte, donde no hay comida ni agua, y aún no ha descendido, entonces debe haber muerto. Llegaron a la conclusión de que debían crear otro Dios para ellos. Necesitaban un líder que los guiara a la tierra de Canaán, donde fluía leche y miel. Por eso hicieron un ídolo en forma de becerro de oro. Hicieron un ídolo en forma de becerro de oro. Lo adoraron y se entregaron a una fiesta pagana. Esto provocó la ira de Dios contra ellos. Dios le dijo a Moisés, que estaba ayunando: mira lo que hace tu pueblo. Mira cómo provocan mi ira adorando ídolos. Cuando Moisés descendió del monte con los 10 mandamientos, se enfureció. Según los registros de la Biblia, Moisés fue descrito como un hombre muy humilde, que tenía el carácter más amable de todos los que vivían sobre la tierra. No obstante, cuando vio la escena en la que el pueblo desobedecía, oponiéndose y yendo en contra de la voluntad de Dios, su ira estalló. Moisés estaba angustiado y ansioso al ver que el pueblo no comprendía la gran voluntad de Dios de salvarlos después de haberlos liberado de la esclavitud de Egipto, la tierra del pecado, ni los grandes esfuerzos que había hecho para guiarlos a la tierra de Canaán, donde fluía leche y miel. No podía entender cómo podían apartarse fácilmente de Dios y adorar a otros dioses. En su angustia, arrojó al pie del monte las tablas de piedra, donde estaban escritos los 10 mandamientos, y las quebró. Luego descendió y castigó a todos los que habían adorado al ídolo. Ese día, 3,000 personas que habían adorado al ídolo fueron condenadas a muerte. A partir de ese día, el pueblo se arrepintió por completo de los pecados que había cometido y suplicaron con seriedad a Dios el perdón de sus pecados.
Cuando Dios vio que realmente se habían arrepentido de sus terribles pecados, ordenó a Moisés que subiera al monte una vez más, para darle por segunda vez las tablas de los 10 mandamientos. Así, Moisés subió al monte Sinaí para recibir por segunda vez las tablas de los 10 mandamientos el primer día del sexto mes, según el calendario sagrado. El primer día del sexto mes subió al monte y, después de ayunar por otros 40 días, llegó el 10º día del séptimo mes. Dios escogió el día en que Moisés descendió con las segundas tablas de los 10 mandamientos y lo estableció como el día de expiación, el cual representa que Dios perdonó los pecados de Israel. Así, todos los años, el 10º día del séptimo mes, según el calendario sagrado, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. Normalmente, cuando los sacerdotes realizaban la ceremonia para expiar los pecados del pueblo, solían hacerlo en el altar que está fuera del templo. Se les permitía entrar en el santuario todos los días, pero solo una vez al año, en el día de expiación. El sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. Hoy es ese día. El día de expiación que guardamos hoy es un día grandioso y significativo, en el que Dios perdonaba todos los pecados del pueblo e incluso los pecados de los sacerdotes. Dios perdonaba los pecados de toda la congregación de Israel. Hoy estudiaremos en la Biblia sobre la ceremonia que se realizaba en el día de expiación, según la ley del Antiguo Pacto. Mediante esto, aprendamos sobre el tipo de sacrificio en el que Cristo se convertiría para expiar nuestros pecados en los tiempos del Nuevo Testamento. Veamos la palabra de Dios en el Antiguo Testamento en el libro de Sofonías capítulo 3, versículo 16. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti. Poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo. Tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores, y salvaré a la que cojea, y recogeré la descarriada, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra. Cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Según la profecía sobre los últimos días, Dios reunirá a todos los que piensan: ¿cómo puedo guardar correctamente las fiestas de Dios? Él está buscando a estas personas para que reciban el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna. Dios está reuniendo al pueblo de las fiestas. El día de expiación de hoy es una de aquellas fiestas. Averigüemos la fecha del día de expiación en el libro de Levítico capítulo 23. Veamos Levítico capítulo 23, versículo 4. En el capítulo 23, versículo 4, está escrito: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. Él explicó: y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Y continuó explicando las 7 fiestas comenzando desde la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Levítico capítulo 23, versículo 26. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo, ¿qué fiesta será? Será el día de expiación, el día de expiación para la expiación de los pecados. Tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová.
Así es como Dios estableció el 10º día del 7º mes, según el calendario sagrado, como el día de expiación. Ahora, regresemos al libro de Levítico capítulo 16, para averiguar qué tipo de ceremonia está incluida en el día de expiación y su significado. Levítico capítulo 16. Entre las ceremonias del día de expiación, debemos pensar detenidamente en el hecho de que solo una vez al año, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo con la sangre del macho cabrío que se sacrificaba como ofrenda de expiación. Leamos el versículo 6. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después, degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Uno de los pasajes más importantes es el de los 2 machos cabríos. Uno es el macho cabrío por Azazel y el otro es el sacrificio para la ofrenda de expiación. Esta escena sobre el macho cabrío por Azazel es de gran importancia. Pasemos al versículo 20. Levítico capítulo 16, versículo 20. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario, y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión, y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario, y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá, y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo, y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento, y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después podrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes 7º a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obraréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Aquí podemos ver que tomaron 2 machos cabríos, uno para la ofrenda de expiación, para expiar los pecados del pueblo, y el otro como macho cabrío por Azazel. La ceremonia consistía en que el sacerdote colocaba sus 2 manos en la cabeza del macho cabrío por Azazel. Después, depositaba todos los pecados sobre la cabeza del macho cabrío para al final enviarlo al desierto, a un lugar inhabitado. Por último, el macho cabrío vagaba por el desierto,
donde nadie lo cuidaba ni le daba de comer, por lo que llegaba a morir. Esta es la ceremonia completa para recibir el perdón de los pecados. ¿Cuál es el significado de lo que Dios intenta enseñarnos sobre el futuro a través de esta ley del Antiguo Testamento? En pocas palabras, todos los pecados que el pueblo cometía durante un año se llevaban al santuario. Cuando el pueblo pecaba, ofrecía una ofrenda de expiación a los sacerdotes y exclamaban: «Perdóneme porque he pecado». Entonces el sacerdote sacrificaba el animal para pagar y expiar sus pecados. Por eso sacrificaban el animal. La sangre del animal sacrificado se rociaba sobre los cuernos del altar. Esto tenía lugar todos los días del año. Así, todos los pecados del pueblo que se acumulaban a lo largo de todo un año se transferían temporalmente al santuario. Los pecados del pueblo se transferían al santuario y en el día de expiación, todos los pecados del pueblo se transferían al macho cabrío por Azazel. Después, el macho cabrío era enviado con los pecados del pueblo a vagar por el desierto y a morir. Todos los pecados del pueblo eran eliminados mediante este proceso. Dios no estableció las leyes del Antiguo Testamento sin ningún propósito. En definitiva, todos los pecados que cometimos pasaron al Padre y a la Madre, quienes se convirtieron en ofrendas de expiación en nuestro lugar. El sacrificio de la ofrenda de expiación representa a Dios. Además, el santuario donde se guardaban nuestros pecados durante un año también representa a Dios. Por último, ¿a quién se le transfieren todos estos pecados? Todos los pecados se transfieren al macho cabrío por Azazel, es decir, al diablo, el autor del pecado, y él es quien sufrirá el castigo del infierno eterno. Al final, cuando Satanás sea destruido hasta la muerte, desaparecerán por completo todos los pecados. Dios nos mostró su profunda voluntad en esta ceremonia a través de las reglas del culto en la ley del Antiguo Testamento. Aprendamos sobre este asunto más a fondo uno por uno en la Biblia. Abramos juntos el libro de Jeremías, capítulo 17. Jeremías, capítulo 17, versículo 12. Trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Oh Jehová, esperanza de Israel. Todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. ¿Qué dice el versículo 13? Está escrito: Oh Jehová, esperanza de Israel. Al ver el versículo 12, Dios es descrito como nuestro santuario. Por lo tanto, así como todos los pecados de Israel se transferían temporalmente al santuario en el Antiguo Testamento, todos nuestros pecados también se transfieren temporalmente a Dios. Al final, Dios se sacrifica por nosotros y transfiere nuestros pecados a Satanás. Podemos ver este proceso mediante el sacrificio de Cristo en la cruz en el Nuevo Testamento. En Jeremías capítulo 17, la Biblia nos despierta diciendo que la realidad del santuario es Dios. Ahora abramos el libro de Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Así, a través de este versículo, podemos comprender que quien cargó sobre sí todos nuestros pecados es Cristo. Veamos el libro de Isaías capítulo 53, versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino,
mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En los tiempos del Antiguo Testamento, los pecados de los israelitas se transferían temporalmente a un macho cabrío para la ofrenda de expiación, y después de la muerte del macho cabrío, sus pecados se transferían al santuario. Posteriormente, sus pecados se transferían del santuario al macho cabrío por Azazel, el cual vagaba por el desierto y moría. ¿Por qué se describe el proceso de extinción de los pecados en la ley del Antiguo Testamento? Todo esto es para mostrarnos lo que sucede en el mundo espiritual. Podríamos pensar que con solo orar una vez, Dios, perdone mis pecados, nuestros pecados desaparecen automáticamente. Sin embargo, la verdad es que alguien debe cargar con la responsabilidad de todos esos pecados. Alguien debe asumir toda la responsabilidad. Deberíamos ser nosotros los que carguemos con la responsabilidad de nuestros pecados, pero Dios asumió voluntariamente la responsabilidad de nuestros pecados. Dios fue crucificado, aunque nosotros somos los que merecemos la cruz. El padre y la madre estuvieron en el lugar donde debíamos ser azotados. Alguien tenía que pagar el precio de los pecados cometidos. El pecado no desaparece o se desvanece por tan solo orar. Alguien debe pagar el precio de nuestros pecados y soportar el dolor en lugar de nosotros para que seamos perdonados de nuestros pecados. Esta es la voluntad de Dios, oculta en el día de expiación, para enseñarnos las verdades espirituales. Dios cumplió las ordenanzas de las fiestas de esta manera. ¿Únicamente el Padre se sacrificó? Al leer el libro de Levítico, podemos ver que no fue solo el sacrificio de nuestro Padre, sino también el sacrificio de nuestra Madre, que siempre ha estado a su lado. Vayamos a Levítico capítulo 4. Levítico capítulo 4, versículo 27. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda. ¿Qué debía traer como ofrenda de expiación? Una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Debía traer una cabra como ofrenda por los pecados que había cometido, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego, con su dedo el sacerdote tomará de la sangre, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado. Normalmente todos los pecados eran perdonados de esta manera. Sucede lo mismo con nuestros pecados. En este caso, los animales se distinguían por su género, como un macho cabrío o una cabra. Por tanto, el Padre no fue el único que llevó la carga del sacrificio, sino también nuestra Madre llevó toda la carga pesada de los pecados de sus hijos como ofrenda de expiación. Debemos comprender esto a través de la ceremonia que Dios ha establecido en esta fiesta del Antiguo Testamento. Gracias al sacrificio de nuestro Padre y nuestra Madre Celestiales por nosotros, podemos regocijarnos por el perdón de los pecados en este día de expiación y tener la esperanza de volver a nuestro eterno hogar, el reino de los cielos, ¿no es así? Si solo vemos esto desde una perspectiva superficial, parecería como si Cristo hubiera muerto en la cruz por nosotros. Sin embargo, no debemos olvidar el profundo significado que contiene la ley del Antiguo Testamento, que nos sirve de sombra. Cuando un miembro de la congregación pecaba, llevaba una cabra a los sacerdotes, confesaba sus pecados y la ofrecía como sacrificio por sí mismo con arrepentimiento. Alguien más debe morir en mi lugar.
Solo entonces nuestros pecados pueden ser perdonados y expiados. Por causa de nuestros pecados, fueron necesarios el sacrificio del Padre y de la Madre. Y así todos nuestros pecados que habían pasado al santuario se transfieren finalmente a Satanás, el diablo, que es el autor del pecado. Podemos confirmar a través de la Biblia que el diablo vaga por el abismo y es muerto al final. Veamos el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10. En el capítulo 20, versículo 10 está escrito: «Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos». Por último, podemos ver al diablo siendo lanzado al lugar de la muerte, sufriendo el castigo y siendo atormentado día y noche. Esto se confirma en el libro de Apocalipsis. Con respecto a este asunto, Dios ya nos mostró a través de la sombra, es decir, a través del Antiguo Testamento, que el macho cabrío por Azazel debía vagar por el desierto y finalmente morir. Mediante este proceso se expiaban los pecados. Debemos comprender que si continuamos pecando y viviendo en el pecado, solo estamos provocando más dolor y sufrimiento a nuestro Padre y a nuestra Madre celestiales todos los días de su vida. Recordando esto, una vez más, en este día de expiación, confesemos, como pueblo de Sión, todos los pecados y transgresiones que hemos cometido consciente e inconscientemente. Pecamos en el cielo y fuimos arrojados a la tierra, la ciudad de refugio. No debemos vivir con arrogancia en esta tierra desobedeciendo y estando en contra de la voluntad de Dios, sin entender que somos pecadores. Dado que esta tierra es una ciudad de refugio espiritual, una prisión para nuestras almas, la actitud y la mentalidad apropiada de un prisionero es reconocer y arrepentirse de sus pecados. Si los prisioneros se arrepienten, reflexionan sobre su pasado y se preguntan: ¿por qué me involucré en ese pecado? ¿Por qué hice eso? Nunca volveré a cometer tal pecado. Será como los casos de los presos que se arrepienten y son liberados pronto por su buen comportamiento, ¿no es así? Todos los días, desde ahora, no olvidemos la oración del publicano cada vez que nos presentemos ante Dios. Señor, soy un pecador. En este día de expiación, nunca debemos olvidar la gracia del Padre y la Madre celestiales, que se sacrificaron en la cruz por nuestros pecados y en el altar como holocaustos. Por esta razón, no deberíamos concluir esta fiesta conformándonos con la expiación que hemos recibido y con nuestro arrepentimiento. Más bien, consideremos a toda la humanidad que aún vive en esta tierra sin entender por qué ha venido aquí, y prediquémosles: ustedes son los ángeles que pecaron en el cielo y fueron expulsados a esta tierra, así que arrepintámonos y volvamos a nuestro hogar celestial. Llevemos con seriedad este mensaje a todo el mundo. Dios dijo que si entramos en la verdad del nuevo pacto y pecamos de nuevo, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no habrá más oportunidad para el perdón de los pecados. Pidiéndoles que se aferren a la asombrosa gracia de la redención y nunca la pierdan, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.